ajonjolí de todos los moles. Iniciando por Tiempo de Mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum abanderó las causas de las mujeres, no solamente por la llegada de la primera mujer presidenta, sino que además el elevo a la Secretaría de Mujeres, que antes era un instituto, y los programas sociales que buscaron beneficiar a miles de mujeres en nuestro país. Ella mencionaba, no llego yo, llegamos todas, y es que cuando una mujer llega a la política la cambia, pero cuando muchas mujeres llegan a la política y el país se transforma para siempre. Vamos a ver cómo se orientaron sus políticas públicas en materia de bienestar para mujeres y seguridad. A un año de la histórica llegada de la primera mujer a la presidencia de la República, las políticas para las mujeres se han transformado en avances significativos. Como primera presidenta de México, nuestra obligación pues es proteger a las mujeres. La llegada de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo al frente de la titularidad del Ejecutivo ha representado no solamente un símbolo para mujeres, jóvenes y niñas, también la apertura de más espacios de toma de decisión para mujeres y políticas públicas orientadas a atender las violencias que experimentan. En 2025, 2.982.000 mujeres recibieron su pensión Mujeres Bienestar, lo que representa una inversión de 23.000 millones de pesos en la atención de las mujeres adultas mayores de entre 60 y 64 años. Se creó además la primera Secretaría de las Mujeres encargada de difundir y promover políticas públicas en beneficio de ellas. Pues es cuanto recordarle a todas las niñas, jóvenes, mujeres que no están solas y convocar a toda la sociedad a construir una nueva relación entre hombres y mujeres donde podamos vivir como iguales. Como la creación de 678 nuevos centros libre, espacios dedicados a la atención de las violencias que viven las mujeres y que fomentan su autonomía con cursos y talleres gratuitos, servicios legales y psicológicos. Como parte del compromiso para garantizar a mujeres una vida libre de violencia, se les brinda asistencia y acompañamiento legal con la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, en la que participan más de 800 profesionales, además de redes comunitarias como Mujeres Tejedoras de la Patria. También para dar asistencia ante cualquier caso de violencia se abrió la línea de asistencia y denuncia, la línea de Mujeres 079, opción 1. Parte del empoderamiento de las mujeres incluye el conocimiento pleno de sus derechos. Por ello, se han difundido más de 25 millones de cartillas de derechos de las mujeres que ya ha sido traducida a 35 lenguas originarias. A esto se suma la entrega de 22.000 escrituras a campesinas, la implementación de la red del Sistema Nacional de Cuidados y la creación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil para Mujeres de la Maquila en Ciudad Juárez. A esta transformación en los programas dedicados a las mujeres se suman reformas legislativas que han permitido avances significativos en la procuración de justicia y garantía de igualdades sustantivas. Una de ellas es la reforma de igualdad sustantiva, que lleva a la Constitución la garantía del acceso a los mismos derechos y oportunidades para romper con la brecha salarial de género. A trabajo igual, salario igual. En la Constitución se garantiza el acceso a niñas, jóvenes y mujeres a una vida libre de violencia, que procura, entre otros elementos, la creación de métodos para dar seguimiento a los casos de feminicidio, la generación de fiscalías especializadas y llevar a la justicia la perspectiva de género, así como el Plan Integral contra el Abuso Sexual, que trabaja en clasificar, ampliar y homologar este delito en los códigos penales de todo el país. Con acciones conjuntas en favor de las mujeres, se busca respaldarlas, empoderarlas, garantizar su seguridad y promover su participación en la vida pública del país. No llegué sola, llegamos todas las mujeres mexicanas. Mañanera 360. Y contrario a los dichos y a la desinformación y la apuesta de la oposición a un pronóstico de estancamiento en el país, la economía mexicana está bien. El primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido verdaderamente fructífero, a pesar del panorama internacional que fue marcado por la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estamos fortalecidos, el peso va bien y la economía va a la alza. Veamos un trabajo sobre los logros de la presidenta este año.
poco más de un año de haber iniciado el segundo piso de la Cuarta Transformación, hay logros que marcan el rumbo de México. La política económica y social aplicada, el humanismo mexicano, ya está cosechando resultados históricos. El punto culminante, la reducción histórica de la pobreza. 13.5 millones de personas abandonaron la condición de pobreza entre 2018 y 2024, una cifra sin precedentes. De acuerdo con el INEGI, el índice de la pobreza se desplomó de 41.9 al 29.6% de la población, y en el caso de la pobreza extrema, en 2008 había 12.3 millones de personas en esta condición, mientras que en 2024 la cifra bajó a 7 millones. Por primera vez en décadas, la pobreza disminuyó sin endeudamiento y con salarios justos. Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo funciona. Porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente, al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos. La transformación es más profunda que la estadística de pobreza. Hoy México es de los países menos desiguales del continente americano. Se logró reducir la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población. Solo Canadá es una sociedad más igualitaria que la mexicana, comparando el coeficiente Gini que mide la desigualdad, un logro atribuido directamente a la política redistributiva y el crecimiento de los programas sociales. Pero en el corazón de la nueva política económica está el salario mínimo, que alcanzará un nivel histórico a partir del 1 de enero de 2026. Aumentará a 315.04 pesos diarios a nivel general y 440.87 pesos diarios en la zona libre de la frontera norte, un incremento real del 154% desde 2018. Millones de trabajadores han visto una mejora real en su poder adquisitivo, impulsando el consumo interno y demostrando que la recuperación salarial no genera una inflación desmedida. El salario mínimo podrá haber recuperado 154.2% de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la transformación. En términos reales, se trata del nivel más alto que se ha tenido en registro del salario desde el año de 1980, con ello pues también remontando lo que fue el proceso de precarización del salario durante el periodo neoliberal. La estabilidad y certidumbre se traducen en confianza para el mundo. La inversión extranjera directa alcanzó niveles históricos en el primer año de la presidenta Sheinbaum. La relocalización de cadenas productivas, el famoso nearshoring, impulsó la llegada de capitales externos. Se rompió el récord en inversión extranjera directa al llegar a casi 41,000 millones de dólares al tercer trimestre de 2025, lo que representa un incremento de 69% de 2018 a 2025, de acuerdo con datos del Banco de México y la Secretaría de Economía. ¿Qué es lo que más crece? Nuevas inversiones. Pasan de 2,000 millones a 6,500 millones de dólares. Nuevas inversiones en el país. O sea que no son reinversiones, sino inversiones nuevas. Desde el 2018 a 2025, la inversión extranjera directa en México ha crecido casi 70%. 69% para ser muy exactos. O sea, es un crecimiento constante, pero se está acelerando. La inversión extranjera ha sido el motor para un mercado laboral en pleno auge. México registra una tasa de desempleo del 2.7%, la más baja en 20 años. Hoy se cuenta con 22.5 millones de personas afiliadas al IMSS, y el incremento económico se ha mantenido sostenido desafiando las proyecciones más conservadoras. A un año de haber iniciado la actual administración federal, se mantiene la estabilidad macroeconómica, la justicia social en ascenso y una ruta consolidada para seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Menos pobreza, menos desigualdad y más oportunidades. Mañanera 360. Y también
también se presentaron distintos retos. Uno de ellos fue la seguridad de nuestro país. Desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, se anunció un cambio de estrategia en materia de seguridad, no solamente enfocándose al crimen organizado por medio de detenciones, inteligencia, incautaciones históricas, además, sino también la atención a las causas en materia de inseguridad, apoyada por programas sociales, por estrategias de la paz para jóvenes, para adolescentes, para incluso infancias, buscando no criminalizar a las juventudes y al contrario, atender cuáles son sus necesidades. Vamos a conocerlas. Durante su primer año de gobierno, una de las prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido garantizar la seguridad de la ciudadanía. Por ello, su gabinete, encabezado por la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, han implementado una estrategia basada en 4 ejes fundamentales: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, reforzamiento de la inteligencia e investigación, coordinación con los gobiernos estatales y federales. Lo primero que es muy importante es, no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas e inteligencia. Y presencia. En esta estrategia de 4 ejes. Como fruto de este plan, se ha logrado disminuir la mayoría que aquejaba a los mexicanos, destacando la reducción del 37% en los homicidios dolosos de septiembre de 2024 a octubre de 2025. Zacatecas, Chiapas, Quintana Roo y Nuevo León destacaron como las entidades donde más bajaron los homicidios en el último año, con reducciones del 70.5%, 58.7%, 57.3% y 56.3% respectivamente. En el gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos ni pactos con criminales. Estamos del lado correcto, del lado del pueblo, y decimos 0 corrupción y 0 impunidad. Y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias. Trátese de quien se trate. Del mismo modo, se logró disminuir el promedio de delitos de alto impacto en 20.8%. Todos hemos visto las condiciones en las que se encuentran algunas comunidades de nuestro país y el poder de fuego que tiene la delincuencia. Necesitamos forzosamente un cuerpo como la Guardia Nacional para que brinde el apoyo y el andamiaje a cientos y miles de familias de México, pero también el andamiaje y el apoyo adecuado para que brinde el apoyo a los investigadores y agentes de inteligencia que trabajarán en nuestro país. En el mismo periodo y como parte del combate al narcotráfico, también se decomisaron 172 toneladas de drogas, más de 12,000 armas de fuego y se desmantelaron 994 laboratorios clandestinos, deteniéndose a más de 25 miembros del crimen organizado. Los feminicidios también tuvieron una reducción del 27% durante el primer semestre del año. Del mismo modo, se logró disminuir 30.9% el promedio diario de robo de vehículos con violencia. Como resultado, al terminar la primera mitad del año, entre el 70 y el 85% de los mexicanos tenía una percepción favorable de las labores de la SEMAR, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Guardia Nacional, mientras que el 83% de la gente confía en que se toman acciones para protegerlos. Con información de Diego Camacho, Mañanera 360. Y no solo la llegada de la primera mujer presidenta significó un cambio histórico en México. Un parteaguas fue la primera elección del Poder Judicial en nuestro país. Algo que a muchos no les gustó porque tienen tras de sí una orden, ¿no? O algún juicio, alguna demanda. O no pagan impuestos y se amparan para no y que también significó para otros la esperanza de acceder por fin a la justicia. Porque con el Poder Judicial que teníamos antes, con los que salieron, y prefiero no mencionar, teníamos un Poder Judicial como muy al servicio de los intereses del poder, del dinero, de la oligarquía y de la derecha mexicana. Ahora tenemos una corte, al menos una parte, porque viene otra elección,
de jueces, nuevos jueces electos por la ciudadanía, por la gente, por primera vez en la historia. Esperamos, todos confiamos en que se atenderán por fin las necesidades del pueblo. Así podemos ver el trabajo que se realizó. En este primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum y el 7º de la Cuarta Transformación, en materia de justicia se aprobaron diversas reformas, pero el parteaguas que marcó el 2025 fue la inédita elección del Poder Judicial por voto popular. Pese al rechazo de la oposición, sobre quienes, por cierto, pesan algunas denuncias judiciales, el 1 de junio de 2025, más de 16 millones de personas participaron en este ejercicio democrático. Así se terminó la era de nepotismo, corrupción y privilegios de los que gozó el Poder Judicial desde el sexenio de Ernesto Zedillo. Un dato importante es que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la preside Hugo Aguilar Ortiz, abogado y activista de origen mixteco de San Miguel el Grande, Oaxaca. Otro hecho importante fue la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República el 27 de noviembre pasado, aunque le faltaban 2 años en el cargo. Su retiro se dio en medio de acusaciones de supuestas filtraciones de expedientes completos a medios opositores al gobierno. La versión oficial fue que la presidenta le ofreció al ahora exfiscal una embajada en algún país amigo. La exconsejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, fue por unos días la encargada de despacho. Godoy fue fiscal de justicia de la Ciudad de México cuando Sheinbaum fue jefa de gobierno, y a quien, por cierto, el 9 de enero de 2024, la oposición, que en ese momento tenía mayoría en el Congreso local, no la ratificó en el cargo. Sin embargo, el pasado 3 de diciembre de 2025, Godoy rindió protesta en el Senado de la República como la nueva fiscal general de la República, aunque esta vez con el rechazo de no toda la oposición, cuyo peso político está ahora más mermado que nunca. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este nombramiento y aseguró que con Godoy al frente de la Fiscalía habrá más coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y con la Guardia Nacional. Ernestina es una mujer, como lo dije el otro día, honesta, una gran profesional de su trabajo. Me dio gusto también que recibió mucha aprobación y esperamos también que ella sea un liderazgo para fortalecer la relación con las fiscalías de los estados de la República. Entonces, muchas felicidades a Ernestina Godoy, nos dio mucho gusto. Rosalía Vergara, Mañanera 360. Y también vimos la fuerza que tienen los medios de comunicación y por qué son captados por la derecha. Fue el caso de la elección judicial, que no estuvo exenta a la guerra sucia por parte de la derecha mexicana, que es la misma que se benefició históricamente por las resoluciones, los amparos de jueces, magistrados y ministros, y que por supuesto perdieron un manto protector que les hacía ser impunes a la justicia, no pagar impuestos, no acceder a la justicia a pesar de que fueran agresores, líderes de cárteles inmobiliarios. Pues se termina esto y se focalizó en redes sociales, en medios de comunicación, buscando desinformar a la población con una estrategia de sabotaje de cara a jueces, juezas, magistradas y magistrados y ministros en esta elección. Sin embargo, el pueblo de México salió a votar, eligió a sus candidatas y candidatos y además, por primera vez en la historia, tenemos los 3 poderes de nuestro país electos por el pueblo. Perdón, Arlene, recuerda también que estaban en contra precisamente aquellos que nunca cuestionaron que el Poder Judicial que estaba lo impuso Ernesto Zedillo. Y entonces siempre estuvieron con una campaña de desinformación, de mentiras, que tuvo que hacerse algo con Infodemia para contrarrestar todo ese tipo de cosas que de verdad eran mentiras, viles mentiras. ¿Y sabes qué irónico sería? Más bien fue que no solamente decidieron desinformar, sino cínicamente sacar a esos personajes como Ernesto Zedillo a hablar de la justicia y el Poder Judicial. Pues ese fue el trabajo. Así es, de Canal 14, el SPR, con Infodemia, encabezado por nuestro compañero Miguel Elorza, quien todos los miércoles en Palacio Nacional se enfrenta a desmentir, desmantelar todo este entramado de mentiras que hace la derecha en nuestro país. Vamos a escucharlo.
A unos días de celebrarse la elección judicial en México, políticos de oposición y comentaristas han impulsado en medios de comunicación y redes sociales una campaña para inhibir la participación de la ciudadanía con una ola de desinformación. 1. La elección judicial representa la captura y el control partidista del Poder Judicial. La elección está hecha para capturar al Poder Judicial. ¿Quién va a capturar al Poder Judicial? ¿Morena? ¡Mentira! Los candidatos en la elección del Poder Judicial no son personas designadas por Morena ni por el Gobierno de México. Los aspirantes se inscribieron de manera individual y voluntaria ante los comités evaluadores de los 3 poderes de la Unión, los cuales analizaron la idoneidad de cada perfil con base en criterios técnicos y legales. Posteriormente, los perfiles fueron reducidos mediante un proceso de insaculación transparente para ajustarlos a una cantidad de perfiles y a la paridad de género. El artículo 96 de la Constitución prohíbe a los partidos políticos realizar actos de proselitismo y posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna en la elección judicial. 2. La elección judicial es una farsa. El resultado ya está decidido. Creo que no tiene ningún sentido participar en esto que es, a mi juicio, una farsa. La elección de ministros, magistrados y jueces me parece una farsa, armada para que Morena tome el control del Poder Judicial. Esta farsa de la votación judicial nos pone a nivel de países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela. Países con dictaduras que organizan votaciones, pero donde ya se sabe quién va a ganar. ¡Mentira! No hay resultados definidos de la elección judicial. El 1 de junio, la ciudadanía votará de forma directa para elegir a quienes integran el Poder Judicial, lo que garantiza un proceso abierto, democrático y sin imposiciones. Todo el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación es un mandato contemplado en la Constitución mexicana y fue diseñado e implementado por el Instituto Nacional Electoral. 3. Los votos no serán contados por los ciudadanos. Que los votos no serán contados por los ciudadanos que, habiendo sido insaculados, integran las mesas directivas de casilla. Se confirma, el tribunal ya confirmó que los ciudadanos no contaremos los votos en la elección judicial. El proceso carece de las garantías que siempre nos dio el INE. Los ciudadanos no contarán los votos. ¡Mentira! En la elección judicial serán los consejos distritales, integrados por ciudadanas y ciudadanos, los que realizarán el conteo de los votos. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que para formar parte de los consejos distritales no se debe militar en ningún partido político ni haber participado activamente en alguna campaña electoral. 4. La elección judicial permitirá el triunfo de candidatos relacionados con el crimen organizado. ¿Por quién vas a votar? ¿Vas a votar por el corrupto o por el narco? Mientras tanto, el Financial Times, el diario británico, dice: la elección judicial le abre la puerta al crimen organizado. Es un experimento único. Por supuesto, el peligro, y esto lo hemos dicho muchas veces, de que el crimen organizado logre imponer a sus candidatos. ¡Mentira! De conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 11/97 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual asegura que los requisitos de elegibilidad pueden ser analizados al momento del registro de las candidaturas y cuando se califica la elección, el Instituto Nacional Electoral revisará la idoneidad de los candidatos judiciales, pasadas las elecciones del Poder Judicial el próximo 1 de junio. 5. La elección elimina la independencia y profesionalismo del Poder Judicial. La gran víctima de una reforma como estas es la independencia judicial. La independencia judicial es un requisito indispensable para que un sistema judicial funcione. No voy a votar el 1 de junio en la elección judicial porque pienso que el resultado de la votación no va a traducirse en la independencia de este poder, sino justamente en lo contrario. ¡Mentira! Con la elección judicial no desaparece ni el Poder Judicial ni la división de poderes. Otorga a los ciudadanos facultades que antes eran exclusivas del Poder Ejecutivo y Legislativo para elegir a través del voto a ministros, magistrados y jueces. Además, el 60% de las y los candidatos que participan en la elección judicial cuentan con experiencia al interior del Poder Judicial. El 60% de las personas que van a la elección son del Poder Judicial. Tienen experiencia dentro del Poder Judicial y el Poder Judicial tiene 2 vías para proponer.
Ahí en la boleta dice EF, que está en funciones y fue a la elección, decidió aceptar el pase directo que tenía, y los que propuso el Poder Judicial, los que propone el Legislativo y el Ejecutivo, también tienen un fuerte componente de gente que tiene experiencia. Otro tema importante en este gobierno, Arlene, era darle justicia a los trabajadores, justicia laboral. En el periodo neoliberal se implementó un esquema de incentivo a la precarización laboral. Pago por hora, trabajo sin seguridad social, ni siquiera seguridad para los que tenían trabajos como en la construcción o trabajos en las obras. No había, había jornadas laborales larguísimas que ni siquiera se pagaban, y se sumaba a la postura de los gobiernos de que lo mejor era que entre más trabajes serás más productivo y serás mejor. Y nos sorprende porque el neoliberalismo justo fue eso, el buscar priorizar a los grandes empresarios, incluso llevarlos al poder sin pensar en la clase trabajadora. Por eso el aumento al salario mínimo, el garantizar los derechos laborales a las y los repartidores de aplicación, por ejemplo, donde México se volvió pionero, no solamente son un sello de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino de todo el modelo de transformación que lo que busca es garantizar los derechos laborales, que son quienes sostenemos todos los días a nuestro país en las distintas labores que hacemos frente a los años de precarización laboral. ¿Qué le parece si lo escuchamos? Instalada en la presidencia hace poco más de un año, la administración de Claudia Sheinbaum ha impulsado una serie de reformas y propuestas que buscan redefinir la justicia laboral en México y corregir años de precarización, informalidad y inequidad. En el periodo neoliberal, las políticas económicas ocasionaron un estancamiento prolongado en los salarios reales. La remuneración perdió hasta un 70% de su poder adquisitivo. El mercado laboral se precarizó, dando una alza al empleo informal, y el trabajo dejó de representar una garantía de seguridad social y bienestar. Con la llegada de la transformación en 2018 y 6 años después, la primera presidenta mujer de México en 2024 ha puesto en marcha desde el gobierno la consolidación de una política de una justicia social y laboral. El camino a seguir se centra en 2 pilares: la dignificación de las condiciones de trabajo y la protección legal a los trabajadores. En el 2025 se trazó un incremento del 12% en el salario mínimo general. Para este 2026 el impulso se mantiene con 13% a la alza. Ahora el salario mínimo pasará de aproximadamente 278.80 pesos diarios a 315.4 pesos diarios, un aproximado de 9.582.47 pesos mensuales. Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo, que eso iba a provocar inflación, que ya no iba a haber inversión en el país extranjera, y estamos en récord de inversión extranjera directa, no ha habido inflación y el salario mínimo está aumentando del 2018 a la fecha en 154%. Recuerden que el salario mínimo en el 2018 estaba en 123 pesos, 124. Y ahora llega a 315 para el próximo año. A la par de una revitalización en el sueldo de las y los trabajadores, se incorporó al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social a los trabajadores de aplicaciones, quienes por años vivieron en la precariedad laboral y sin reconocimiento de sus derechos. Gracias a esta reforma, más de 1 millón de trabajadoras y trabajadores de aplicaciones digitales fueron registrados formalmente, lo que les garantiza acceso a seguridad social como atención médica, pensiones y otros beneficios. Se reconocen los derechos laborales de quienes trabajan de forma presencial a través de las aplicaciones. Nos reconoce como trabajadores y trabajadoras, no más socios ni deliveries independientes. Nos da acceso a la seguridad social en el IMSS. Podremos tener un mejor futuro no solo como trabajadores, también para nuestras familias. Además, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó oficialmente la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. La implementación de la reforma no será inmediata, sino gradual y sin reducción de sueldo.
Se ha detallado que el proceso de reducción de 2 horas por año comenzará en 2027, con el objetivo de alcanzar las 40 horas en enero de 2030. Se ha demostrado en el mundo entero. Recientemente leía una nota de uno de los países nórdicos que incluso redujeron a 36 horas, porque ha representado mayor productividad para las empresas. Incluso en el caso de servicios, hotelería y otras áreas, por eso se tomó la decisión de que fuera de manera gradual. Estas medidas simbolizan un avance hacia un país más justo, donde el trabajo digno se consolide como un derecho cuyo impacto comienza a reflejarse en la reducción de la pobreza y el bienestar de las y los trabajadores. Mañanera 360.